amigos del programa En Defensa de la Patria, estamos aquí con el capitán del ejército peruano, Eloy Villacrés Riquelme, para seguir hablando sobre las coyunturas de nuestro país. Ya hemos estado tocando lo que está pasando con las elecciones. Usted estuvo en la época de Velasco, en la época que casi tomamos y recuperamos Arica y Tarapacá en ese momento. Usted puede un poco para que nuestros amigos televidentes puedan tener más conocimiento, sobre todo ahora que tanto se habla de refrescar la memoria a los jóvenes, y a los jóvenes que no han visto, no han sabido, bueno, ayudar a que tengan una nueva visión de nuestra propia historia, ¿no? ¿Cómo fue en ese evento? Voy a aprovechar para hacer un comercial. Yo hace años escribí un libro que se llama Patriotas y Traidores, Claro. donde narro con nombres, apellidos, las unidades, gente, oficiales que estuvieron comprometidos en la guerra. O sea, el plan de operaciones que nosotros teníamos para recuperar Arica y Tarapacá en 3 fases, que es Negro 1, Negro 2 y Negro 3, con posibilidades de llegar a Santiago de Chile. Claro, Negro es Chile. Claro, Negro es Chile, pero el Negro 1 era tomar Arica, Negro 2 Iquique, y Negro 3 era Antofagasta y entregar a Bolivia. Ya. Ese era el plan de operaciones con las unidades comprometidas, con la 6ª división blindada que atacaba por Arica, la 3ª división blindada que atacaba por las estribaciones de la cordillera, y la 4ª división mecanizada que bajaba de Puno por Putre y entraba hacia Arica, con los nombres de los oficiales de la gente y las fuerzas, el envolvimiento vertical, que éramos nosotros, mediante un salto de paracaídas en el mismo Arica para proteger los puntos sensibles que Chile había planificado destruirlos en caso de que llegáramos nosotros. Creo que se había también analizado mucho en esa época la guerra de los 6 días, ¿no? Claro. Y el Yom Kippur, ¿no? Claro. Porque justamente estábamos hablando Sí. de un lugar... Y justo, el similar, ¿no? el hombre que va, bueno, van varios, pero el que va a estudiar esa guerra, ahí es el general Wickerrier, Ya. que es el comandante general de las tropas blindadas que van a cruzar la frontera. Wickerrier, Arnaldo Wickerrier. Y el resto de oficiales que éramos de los paracaidistas, la Marina, la Guardia Civil, del coronel Zapata Sesti, me parece, que era gobernador militar de Arica. En el momento que nosotros cruzábamos Arica y avanzábamos hacia Camarones, casi sin resistencia, la quebrada de Camarones está a 43 kilómetros al sur de Arica. Aproximadamente, claro. Entonces ellos, los chilenos, habían considerado que no tenían capacidad de resistir en Arica. Se replegaron. Sí, su plan de operación era destruir los puntos sensibles y replegarse. Entonces la función nuestra era evitar esa destrucción con los paracaidistas, esa era mi función, y que los blindados penetraran, los chilenos se iban a retirar hasta Camarones y ahí iba a ser el primer enfrentamiento. El segundo salto nuestro era atrás de Camarones. Para agarrarlo por retaguardia. Para evitar que fuguen o que reciban refuerzos. Ok, cortarles el Sí. suministro. Todo eso está narrado con planos, con documentos, con todo, con nombres, unidades y personas. Pero ahí está justamente lo que yo le voy a preguntar lo siguiente. El señor Morales Bermúdez dijo que nunca el señor Velasco le habló de un plan de invasión a Chile. Pero hablando con el general Barrantes, hablando con usted, pues sí manifiesta que hubo un plan, porque incluso con el mayor Ubaldo Dávila Noriega, que también conversé con él, estuvo a 6 kilómetros de la línea de frontera con la artillería. El de artillería, sí. Dice que no veía ni un chileno, igual me contó el general Barrantes, no había ni un chileno o sea, a la vista, ¿no? Parece que se habían replegado más atrás incluso, ¿no? Pero el señor Morales Bermúdez manifiesta eso, ¿no? ¿Usted qué opina, capitán? Él sabe la gravedad de la traición que ha hecho. Y sería demasiado sincero para un traidor decir yo traicioné. Él sabía perfectamente esto. Él sabía. Y no podía dejar de saber, porque cuando Velasco ordena a los oficiales que estábamos en Estado Mayor, oficiales, yo estaba en el Comité de Asesoramiento de la Presidencia en Propiedad Social, ordena a sus unidades de combate para la guerra, el 75. Entonces,
Velasco, pero Morales sabía perfectamente que habían llamado a toditos los oficiales que estábamos en unidad, en la administración pública, para reconstituir las unidades que estaban dispuestas para el ataque. Él sabía, y él ordenó, él dispuso, y era comandante general, 1 de enero. Entonces, no, él no puede decir que no sabía. Yo era de la DIRAE, la Dirección de Asuntos Estratégicos. Cuando llega Velasco al poder, crea la Dirección de Asuntos Estratégicos a la semana, que era la dirección del Estado Mayor Conjunto para la guerra con Chile. Ese era el objetivo, la DIRAE. Entonces, eso lo sabía Morales Bermúdez, exactamente lo sabía. Entonces, ¿cómo? Bueno, negar es casi un reflejo de defensa de su cobardía, de su traición. Es decir, o no sabía, ¿cómo? Con el comandante general. Yo tuve a la mano el fax del 29 de agosto de 1975, donde el gobierno del Perú, a través de la Embajada del Perú en los Estados Unidos, informa al gobierno norteamericano de que ha sido relevado el general Juan Velasco Algarao. O sea, prácticamente corriendo fueron a decirle a los estadounidenses, acá cambió el status quo. Pero hay una cosa que es, eso imposible que lo niegue. Morales Bermúdez, cuando llega a Tacna, ya había advertido a los chilenos, pero los chilenos no le creyeron, como era lógico, y manda a Pinochet a su primo hermano, un abogado, que estaba en filas del ejército en ese momento, era capitán, no, mayor creo, del ejército chileno, pero jurídico, Esteban Alart Pinochet. Y él está en Tacna cuando sucede el levantamiento de Morales Bermúdez. De Tacnazo. Sí, en Tacnazo. Y él era el encargado de decir si las tropas iban al sur o iban al norte. Porque él tampoco no confiaba en el otro. Él me dice así, de repente me viene. ¿No? Y por eso que cuando le dan el Tacnazo, Mena dice, vive el Perú. Ellos mismos, los chilenos decían, viva el Perú. No, cuando se dan cuenta que es contra Velasco, ¿no? Ajá. Porque también tienen temor de que se está mintiendo y de repente se nos viene encima, ¿no? Y para eso va este mayor del ejército chileno. Volviendo a ese punto interesante, la artillería y los blindados llegan en febrero del 75 a la zona de operaciones, ¿no? Al teatro de operaciones, claro. al potencial teatro de operaciones, porque todavía no se estaba dando el conflicto. ¿Y ustedes en qué momento llegan a esa zona? No, nosotros nunca llegamos a la zona. Nosotros éramos los paracaidistas. Llegamos al cuartel Salaberry. Ya, pero ustedes estaban acuartelados ¿desde cuánto tiempo? Desde febrero. Desde febrero también estuvieron acuartelados. En el cuartel ahí en Salaberry. En Salaberry, en Arequipa. Sí, ahí hacíamos entrenamiento. Todo. Estamos alojados. Estaban alojados. Porque ya sabíamos lo que íbamos a hacer realmente, ¿no? Y dentro de esto, ¿cuál era? Usted en ese momento supongo que tenía el grado de capitán. Sí. Todavía estaba joven, un muchachón, supongo, menos de 30 años. Claro. ¿Cómo era la adrenalina? ¿No? Saber de que iba a hacer historia. Queríamos hacer historia, como tal vez ya le referí, ¿no? Te dijo, es imposible definir el momento que se vivía en la tranquilidad de hoy, pero esos días, cuando conversábamos, vamos a hacer historia, nuestro país nos va a recordar, y la mejor manera es que si antes de morir matamos, ¿no? La consigna era morir matando, ¿no? Para los paracaidistas, que era el mayor riesgo que había, porque las baterías anteriores nos iban a barrer, ¿no? Lo sabíamos. A pesar de que el salto era con mucha precisión, no sé, los paracaidistas saltan normalmente así, pero ahí el avión lo mandábamos así. Entonces uno tras otro caía, ¿no? En espacios pequeñísimos, ¿no? en el patio de un colegio, ¿no? Caían 40 hombres, ¿eh? Casi uno encima de otro. En un entrenamiento, pero bueno, no había miedo. No sé, y hay veces comprendo a los talibanes, ya la muerte deja de ser importante. Pasa a un segundo plano. Sí, eso lo entiendo,
Ya, la muerte, que venga, no hay problema. Si hago algo de historia por mi país. Cosa que ahora suena vacío, de repente, tal vez en un momento de tranquilidad como estamos ahora, no se entiende, ¿no? Pero ahí había que vivirlo. Claro. Y yo lo he vivido. Por eso es importante su testimonio, porque usted efectivamente lo ha vivido, ¿no? O sea, yo tenía en esa época 5 años, ¿no? Pero usted estaba más joven, ¿no? Claro. Y era uno de los que estaba, pues, prácticamente al frente de las operaciones que su comando le había ordenado realizar, ¿no? Como yo le dije a mis oficiales, ¿no? Dijo, mis botas, quisiera que sean las primeras que caigan en territorio en Arica. Aunque yo no, aunque ya yo sin vida, pero mis botas que lleguen. Que lleguen con vida. Porque, aunque la historia dirá que mis botas fueron las primeras que llegaron de un soldado en guerra. Y cuando Morales Bermúdez da este zarpazo en contra de lo históricamente que tenía que cumplirse y contra Velasco, ¿qué sensación y sentimiento le produjo? Porque viene todo un proceso complejo de... Es que lo primero dice, no, la guerra se viene, se mantenga, comienza un proceso de mentira. Y uno dice, puede ser. Pero pasan los meses hasta que llega el 24 de abril del 76 y el cansancio era total. Es el día de ingeniería. Yo soy ingeniero. Entonces, Fernández Maldonado era el comandante general. Y había caído Velasco. Entonces yo le dije a Fernández Maldonado, mi general, yo quiero tomar la palabra. Entonces Fernández Maldonado le dice al operador, en nombre de los oficiales subalternos, el capitán Villacrés va a tomar la palabra. Yo tomé la palabra y dije, mi general, presidente, de ingeniero a ingeniero le digo que han pasado demasiados meses, ya debíamos estar en Arica y Tarapacá. Y estas dilaciones comienzan a tener un olor a traición. Entonces se paró de Galeani, el almirante, se subió al estrado, como le habla al presidente así, le dije, almirante, usted es un invitado, aténgase a esa situación o le voy a faltar el respeto. Y subieron, entonces se armó la trifulca. Entonces ahí salimos, dijeron, la única manera es golpe de Estado, sácalo esto. Y comenzamos a organizar el golpe de Estado que incluía la muerte de Morales Bermúdez. En el atentado fatalmente fallamos. Yo disparo y le cae cerca de la cabeza, porque nos dicen que está con chaleco blindado, solo quería la cabeza. A más de 100 metros. Y el otro es el mayor Loaiza, que también dispara y falla. En la represión logra escapar y Loaiza muere, ¿no? Lo escribía. Sí. Bueno, la vida es así. Yo logré salir con vida. Y las unidades que ya estaban listas para atacar son neutralizadas por unidades que no habíamos comprometido. Y nos neutralizan en la pólvora. Es el 20 de julio de 1976 a las 5 de la mañana. ¿Qué aspecto histórico no había sido contado anteriormente? Ahí caímos un conjunto de gente, logramos salir con vida unos cuantos y comienza la persecución. Después ya viene el asilo de la Embajada de Venezuela. Hay entre los comentarios de una revista ¿Qué pasa? Chilena, que cuenta todos estos aspectos de la casi guerra con Chile, en la cual se expone, incluso en la conversación que tiene Pinochet con Kissinger, le dice, hay 40.000 soldados cubanos que están dispuestos a ir a Perú o que ya los están embarcando para Perú para ir hacia Arica. ¿Fue verdad eso? Es parcialmente verdad, en el sentido de que Cuba dice, si Estados Unidos, en esto de la guerra preventiva, que iba a ser Chile, si interviene Estados Unidos, nosotros entramos. O sea, sí iban a venir 40.000 soldados cubanos. Si los americanos intervenían. Si se metían. Si el asunto es entre Chile y el Perú, arréglense ustedes. Claro. Pero entran los americanos, entramos nosotros. Porque dice que después de esos soldados cubanos terminaron en Angola.
¿ya? Sí, era gente entrenada, ¿no? Ajá. Pero ellos estaban dispuestos a venir. No es que estarían acá, Claro. siempre y cuando Estados Unidos intervenía en la guerra. ¿Qué tan verdad fue que Velasco decía que quería desayunar en Santiago? Pocas palabras en la moneda. Él quería eso. Devolver la visita. Y lo podíamos haber hecho. Según Pinochet dice que normalmente hubiéramos llegado hasta Copiapó. No tenían cómo, no tenían. Estaban en malas. Para tu libro, estamos viviendo 1972. Ujú. Entonces Velasco llama a 4 oficiales. Ya. El coronel Oscar Bruch Noel, que después fue ministro. Un capitán Chávez, capitán Maurto y a mí. Y dice, señores, tengo información de alta confidencialidad. El 73 fue. 73, ¿ok? Que en los próximos días, tal vez semanas, hay un golpe de Estado en Chile. Con estas características: muerte del presidente, asesinato de obreros, concentración en el Estadio Nacional, todo lo que el plan de pasó. operaciones de Pinochet y todo lo que pasó. Entonces, como eso particularmente nos interesa, he pensado que ustedes, he hablado con el general Perón, todavía creo que no era presidente, sino que era Cámpora, Ya. pero Perón era el presidente, ¿no? En los hechos. Para que los 4 de ustedes vayan, ¿por dónde van? Una acción de esta de Chile va a hacer que los chilenos fuguen. Ujú. ¿Y por dónde van a fugar? Van a fugar por Argentina. Por Argentina, que es más corto. Sí, no creo que vengan hasta acá, ¿no? Es más corto. Entonces, ustedes 4 van a estar en el momento del golpe ahí en Argentina, y ya tengo coordinación con el ejército argentino. Les va a pasar toda la información y la documentación de los chilenos que se asilan, porque les piden nombre, todo, qué unidad ha perseguido, y muchos datos. Y todos ellos tenemos que contar y meter a la computadora para mandar a Lima. Ya. Así que nos fuimos en julio, creo, julio, ¿no? Así que 3 meses de descanso hasta septiembre. En Buenos Aires, Mendoza, paseando. Los chilenos tenían miedo que en pleno golpe del 11 de septiembre del 73 el Perú invadiera. Invadiéramos. No estábamos todavía con capacidad de hacerlo. No venían los tanques. Todavía no, el sistema de defensa antiaéreo no lo habíamos articulado. O sea, todavía no se había entrenado a la gente. Al 75 sí. Ya está, ahí estaba todo ok. Entonces, esos 4 oficiales, cuando vino el golpe, ya en noviembre, el golpe fue en septiembre. Sí, 11 de septiembre. Ya, en noviembre, para diciembre, llegamos a Lima con el informe. No tienes idea. Sabíamos hasta el nombre de los tenientes que manejaban secciones de las unidades de Chile, su efectivo potencial, vehículos, dónde estaban ubicados. Todo eso lo sabíamos. Su capacidad operativa, dónde se habían desplazado, qué armas tenían, todo. Qué vehículos, cuántos camiones tenía cada batallón, dónde estaban ubicados, todo. Entonces sí, esto correspondió a un plan estratégico de ataque. Pues. O sea, definitivamente, ¿cómo? Y yo recuerdo que Oscar Bruch, ante el Estado Mayor, presentó todito el plan, toda la parte logística de Chile, sobre el sistema de reservas, gente, personal, logística, operación, completo, ¿no? Todo el Estado, toda la DIRAE, del cuartel general, y eso lo habíamos obtenido nosotros, después del golpe. Claro que estuvimos hasta noviembre, ¿no? Porque fueron fugando gente, ya para noviembre ya casi nadie fugaba, ¿no? Yeah. Pero los miles que salieron dieron una información valiosa. Entonces, con eso, si sabíamos exactamente lo que ellos tenían, y dónde lo tenían, y cómo lo tenían, entonces, ¿cómo podíamos perder la guerra nosotros? Una de las cosas importantes, ¿qué pasó en el abrazo de Charaña? ¿Por qué después se tira para atrás Pinochet con Banza? Velasco le dice a Sanginés, el coronel Sanginés, que era embajador boliviano, con las palabras del ejército, ¿no? Dile que no haga.
porque después me voy contra los bolivianos y no quisiera hacerlo, le dijo Velasco. Y Banzer se tiró para No, atrás. y viajó, ahí nomás. Pinochet tenía un grado de respeto hacia Velasco, ¿no? Entre un pánico y No sé si un respeto o miedo. ¿Qué tan verdad era eso? Sí, es que él no comprendía de que hay alguien que tuviera esa capacidad de decisión, de hacer cosas, ¿no? Y de ser tan claro en lo que él pensaba, ¿no? Creo que lo respetaba. Porque al enemigo, si vale la pena, lo respetas. No es, el enemigo puede ser enemigo, pero si vale, lo... ¿Cuánto tiempo habían contemplado que iba a durar el conflicto? Por lo menos, yo le hablo por lo que yo sé, lo que está previsto. Yo debía mi último asalto era en Antofagasta, que era a los 14, 15 días de iniciar el conflicto. Entonces, creo que ahí era una primera fase grande de parar operaciones, o si no, ya seguir más al sur, ¿no? ¿Y cuál iba a ser la excusa de guerra? La excusa de guerra, ¿cuál iba a ser la excusa de guerra? Porque toda guerra ahora tiene que ser, bueno, ya en el siglo XX, Sí. toda guerra tenía que tener una excusa, o sea, tener un causas belli, como Sí, se dice. que Chile no había cumplido el Tratado de Ancón, el Tratado del 29, perdón. Como hasta ahora, que no lo Sí, cumple. no lo cumple. O sea, estamos en un estado de guerra que podemos mantenerlo. Pero ya no es necesario, ahora ya con la nueva normativa, creo que... Nos han traicionado. Sí. Pero se puede ahora ya tener otro lenguaje. Con haber cerrado en La Haya el tema del límite marítimo, hemos prácticamente ya entregado Arica a Chile, completa y absolutamente, porque el tema terrestre se ha determinado, salvo el triángulo terrestre que queda ahí, pendiente, y cerrando la frontera marítima, ya hemos prácticamente dicho a Chile, bueno, ya quédate con Arica. Podría ser, porque hay un tratado, 29. Pero Tarapacá es otra cosa. Tarapacá fue entregado por el Tratado del 83, Ancón, Tratado de Ancón. 1883, que adolece de serias deficiencias. Uno, no, Arica también podría entrar en esto, pero después te digo por qué. Ancón, ¿por qué? Uno, fue firmado por persona no autorizada. Que fue Iglesias. Iglesias, que fue ungido y reconocido como presidente por el ejército chileno. Ajá. Porque no tenían un presidente con quien firmar. Eso solo desnaturaliza cualquier validez del tratado. El tratado fue inválido. Ajá. Segundo punto, en 130 y tantos años, nunca un parlamento nuestro ha Ratificó ratificado. ese tratado. O sea, mayor razón. Pero el peligro es que la señora Fujimori lo ratifique, pues no olvidemos que su no, padre con ahora, convenciones de Santiago, esas conversaciones que tuvo, casi firma uno, ¿no? No, ahora hay una corriente con la salida del mar de Bolivia, que Chile lo está moviendo, y en eso estamos bien claros. Quieren que el Perú, y ahora con cualquiera de los dos, es capaz de aceptar eso, y eso puede ser el leitmotiv de su caída. Recuerda cuando el Perú firma el Tratado de Vivanco Pareja, Claro. y viene un movimiento de todo el pueblo y lo saca. Sí. Eso es lo que ahora tenemos que hacer. Si estos miserables firman un tratado dando salida al mar a Bolivia por Arica, tácitamente estamos reconociendo que Tarapacá y todo es de ellos. Eso es lo que es antipatria si no hoy día lo sustentamos. Ok, dos baluartes de la virilidad, tanto de la Marina como del Ejército, se quedan en Chile. El Huáscar y Arica. ¿No indigna? Lógico, ¿Molesta? duele, está acá. Duele, ¿no? O sea, Eso está acá. ¿cómo hacer o qué han pensado los patriotas para poder recuperar Arica y Tarapacá? Lo primero vamos a hacer nosotros lo que se llama una iniciativa legislativa dentro de nuestra normativa, o sea, 50.000 firmas. ¿Ya? Y un congresista lo presenta. Y en el sentido de crear la cuestión de Arica y Tarapacá. En el lenguaje diplomático, cuestión es controversia. Cuando Controversia, no están de acuerdo en algo. Ok.
Entonces, el Perú plantea la cuestión a Naciones Unidas. Uno, como territorio conquistado. Y como todo territorio conquistado, Tiene que ser devuelto. devuelto. Lo Y que dos, pasó con el Sinaí. sí, el tratado no tiene valor legal. Por lo tanto, la ocupación de Chile de dictar para que es irrita. Sigue ocupando territorio peruano. Y eso, Naciones Unidas lo tiene que decir. No hay forma que diga no. El tema es, ahora tendríamos que desplazar la línea marítima de frontera. A todos se desplaza, por supuesto. Ya muerto el padre, se acaba el hijo. El hijo es estos tratados que han habido. Pero el padre estará para acá. Pero ¿por qué la antipatria? Lamentablemente la antipatria ha sido la política peruana. ¿Por qué la antipatria ha permitido todo eso? Creo que tiene respuesta sonante y constante. Siempre ha habido eso. Es una constante de la política peruana. Corrupción, corruptibles. Creo que esa es la respuesta, porque es imposible de comprender que Morales Bermúdez, sabiendo que se va a ganar la guerra, no la haga. Sabiendo que iba a pasar a la historia. Claro, todo eso. ¿Qué habrá recibido? No lo sé. Cualquier persona, soldado o no, que pueda pasar a la historia, se la juega, porque eso es, creo, el destino de toda persona. Entrar en la historia de sus pueblos. ¿Cree que la recuperación de Arica y Tarapacá va a ser con métodos jurídicos o vamos a tener que usar la fuerza? Tenemos que tener una fuerza bien montada, bien pertrechada, bien adiestrada, bien aprestada porque Chile no va a entender razones si no es por la fuerza. La juventud de los 70 a los 90, ¿Me lo está mirando mal? la juventud de los 70 a los 90 sigue teniendo, y es más, la juventud que viene desde los 40 hasta los años 80, digamos, los 80 y un poquito más, tiene ese espíritu combativo, ese espíritu de querer recuperar Arica y Tarapacá. Pero nuestra juventud del 85 en adelante ha sido prácticamente arrasada por un alinealismo que prácticamente deja mucho que desear, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú crees que realmente este neoliberalismo, esta forma de ver, puede anular 3.000 años de historia, de lo que somos? Es un accidente. Somos lo que somos. Tengo una anécdota. Estábamos en la guerra de Nicaragua, estaba combatiendo en la línea que atacaba y los americanos nos dieron un bombardeo terrible, aviación y marina americana. Casi la mitad de mis hombres murieron. Entonces yo lo llamo a Fernández Salvatecchi, que estaba en otro frente y que estaba mayor, un mayor del ejército. Pepe, le digo, nos han destrozado y parece que se viene la infantería y marina americana. Así que voy a retroceder, mi gente, ¿no? Y me dice, Fernández, retrocedes un paso y te mato. Nunca nosotros hemos retrocedido, preferimos morir. Nunca nos hemos rendido ni morimos. Así que no vas a ser tú el primero en rendirte, en entregar o en retroceder. Pero entonces, ¿qué hacer con esta juventud para que tenga esa identidad con la patria? Si no tenemos lo que está pasando, hemos vuelto a elegir entre un Prado y un Pierola. ¿Sí? Pienso que los movimientos sociales del país que no forman parte de la zona urbana, porque tú me estás hablando de la zona urbana, la ciudad, el campo tiene otras variables, claro, otra forma de ver, que creo que son las que van a determinar mañana. Sí, sobre todo la Amazonía, como una vez y siempre lo digo, la Amazonía tiene la virtud de no haber perdido ni una guerra, ¿no? O un conflicto, ¿no? Igual el Ande, ¿no? La gente andina es la que le ganó la guerra, es como dijo una vez Basadre, es el único lugar del Perú donde la guerra con Chile no fue una derrota, sino una victoria. Pues esa es nuestra guerra patria. Eso salvó al Perú. Si no, nos desaparecían estos. Efectivamente. Ay, no creo que
los 30, 40 años que hayan pasado vaya a alterar los 3.000 años que tenemos. Hay razón, hay raigante. Esto va a ser transitorio, pero hay que mover para que sea transitorio. Capitán, ha sido un gusto y sobre todo una cátedra recibir de usted toda esta información, y espero que no sea la primera y la última, sino que haya varias oportunidades de poder seguir entrevistándolo y tocar este tema que es tan importante, nuestras relaciones de equilibrio con Chile, ¿no? Tanto geopolítico y tanto económico como lo que está pasando, ¿no? Gracias, sinceramente para mí es un privilegio poder dirigir la palabra, transmitir ideas, volcar sentimientos, volcar idea de patria, idea de que somos trascendentes como pueblo. Esto que está pasando va a pasar. Lo malo que de repente pasa de una manera trágica. Sí, pues lamentablemente a eso nos están empujando. Nos están empujando a que esto no sea tan pacífico como pensamos. ¿No? Ojalá que recapacitemos. Pero sea por el bien también de nuestras futuras generaciones. Sí, hay gente que ha nacido, tengo nieta, y quiero que tenga un país con la decencia que yo recibí. Muy bien, capitán Eloy Villacrés, estuvo con nosotros. Un saludo también por el Día Nacional de Venezuela. Gracias. Muy bien, estuvimos con el capitán Eloy Villacrés Riquelme, aquí en el programa En Defensa de la Patria, y con ustedes, Martín Manco, estaremos con el próximo programa con un nuevo invitado a fin de poder seguir en nuestros temas y sobre todo lo importante que es saber cada vez más sobre la defensa de nuestro país. Muchas gracias, buenas noches.